Hola, ¿qué tal, humanos? Estamos en el Circo de Pulgas, el episodio 3. Estoy hoy con una invitada muy especial para mí, mi mamá. ¡El Circo de Pulgas! Que además de ser mi madre, es maestra. Ok, antes de ser mi mamá y antes de ser maestra, bueno, yo te digo mom. Mamá, no mucho. Siento que es más raro decirte mamá. ¿Tú cómo te presentarías? Si alguien hoy quisiera darte 500,000 pesos e iniciar un negocio. Pues yo diría, hola, soy la maestra Rosario y me gustaría invertir ese dinero en beneficio de la gente que más lo necesita. Ok, la maestra Rosario, dijiste. Sí, ¿Y por qué yo te he escuchado que de repente te llamas o te presentas como Roxy? sí, hay mucha gente que me dice Roxy, yo creo que Rosario se les hace como muy largo. Ok. Que también Chayo, ¿no? Pero eso ya es más de la familia. No, pero Chayo no me gusta. Roxy, me lo dice mucho la gente cercana de mí en mi trabajo, por ejemplo, porque yo creo que Rosario se les hace muy largo. Ya. Ok. No, si quieres, déjalo ahí. No, Se ve porque mejor. se ve feo. ¿Tu teléfono? Sí. No, se ve más feo vacío. No, se ve bien. Ah, bueno. Uno siempre tiene que tener su escritorio ordenado. Ah, bueno. ¿Tú no? ¿Tú no tienes tu escritorio ordenado? Yo sí. ¿Qué sueles tener en tu escritorio? En mi escritorio siempre lo tengo lo más vacío que se pueda. Tengo un botecito con plumas. A veces mi computadora, pero cuando la dejo de ocupar, la guardo, la quito. No me gusta que se vea muy atosigado. Y tengo algún adorno, nada más. Ok. Y bueno, antes de empezar, antes de ser mi mamá y antes de ser maestra, ¿cómo eras de niña? Pues era una niña muy introvertida porque mi hermano me lleva 8 años. Entonces, pues era difícil, yo prácticamente tenía que jugar sola. Y mis papás trabajaban y todos los días nos llevaban a casa de mi abuelita y mi abuelita era la que nos cuidaba. Y ahí donde vivía mi abuelita había una vecinita que a veces la dejaban salir a jugar conmigo. Pero generalmente yo tenía que, pues como que organizar mis juegos sola. Ujú. No me dejaban salir a la calle, no me dejaban jugar. Mi papá nos compraba todo incluso por mayoreo para que yo no tuviera la necesidad de ir a la tienda o a la papelería, cosas así. Pero por seguridad, ¿no? Bueno, lo que nos has dicho. Sí, por seguridad y porque además pues ellos trabajaban y la que me cuidaba era mi abuelita, y pues mi Ujú, abuelita ya era como grande, ¿no? ujú. Con mucha energía y todo, pero pues era como para facilitar más las cosas. Pues falleció a los 94 años, ¿no? Sí, a los 94 años duró muchísimos años. Sí. Y yo creo que en eso tiene mucho que ver la alimentación de antes. Ujú. Todos sus hermanos también fallecieron su hermana también falleció a esa edad y sus hermanos también fallecieron grandes. Igual a los 94. Su Bueno, hermana falleció a los 94 y sí. ella también a los 94. Qué coincidencia tan rara. Ujú. Según yo a los 92, ¿no? No, tenía 94. Todavía le hicieron una gran fiesta Ujú. cuando cumplió 90 años. Mm. ¿Y a qué jugabas? Dices que jugabas sola. Jugaba al doctor y a la maestra. ¿Pero qué, Siempre. qué hacías? ¿Qué preparabas? Pues ponía mis muñecos y ellos eran mis pacientes y también eran mis alumnos. Y siempre jugué a esas 2 cosas. Demonios, este programa. Este programa se llama El Circo de Pulgas porque el Circo de Pulgas en Jurassic Park, el creador de Jurassic Park, ya que se está desmoronando su mundo, le dice a la doctora que su primera atracción fue un circo de pulgas. Entonces él quería la ilusión del circo de pulgas, que la gente veía el mecanismo
Y decía, mira mamá, una pulga trapecista, una pulga payaso, una pulga tal. Y quería generar eso con el parque de dinosaurios. Una impresión muy grande. Pero le dice la doctora, pues esa es la ilusión, porque en el circo de pulgas las pulgas no se comen a las personas. Aquí sí se comen a las personas. Tú no tienes el control de los dinosaurios. Entonces, este es el pequeño emprendimiento. Y pues es entrevistar a las personas qué hicieron de niñas y por qué terminaron haciendo otra cosa en su trabajo. Pero tú sí terminaste siendo maestra y doctora. Ah, no, pero es que, mira, yo creo que en la vida uno tiene muchas experiencias que te van marcando. Cuando yo estaba en el kinder, yo me acuerdo que tenía una maestra que, de hecho, son pocos los nombres que recuerdo de los maestros. Esa maestra se llamaba Yolanda. Ujú. Y yo me acuerdo que yo vivía enamorada de mi maestra. O sea, me encantaba su clase porque todo el tiempo era jugar. Todo lo hacíamos jugando y jugábamos. En mi kinder había una huerta. Entonces era desde regar la huerta, cosechar las plantas, lavarlas y hacer la ensalada. Y a mí eso me fascinaba. O sea, yo iba a la escuela a jugar y vivía enamorada de eso, me encantaba, pero yo no lo sabía. Entonces, cuando yo fui creciendo, estudié primero en la vocacional para laboratorista clínico y me maravillaba ese mundo de conocer el cuerpo humano, pero la verdad es que cuando ya terminé como laboratorista clínico, yo no me veía analizando las pipís y las popos de toda la gente, o sea, Guácala. todos los días, ¿no? O sea, yo Ujú. mis respetos para quien lo hace porque es algo muy profesional, pero yo personalmente yo no me veía, Innecesario. sí, claro, pero yo no me veía haciendo eso, o sea, no me da asco, no nada, pero yo dije, yo no quiero esto en mi vida. Ujú. Después, cuando entré a estudiar medicina, estudié varios semestres en la escuela de medicina del Politécnico, dije, yo no quiero vivir mi vida escuchando las dolencias de las personas. O sea, el trabajo de los médicos es muy importante, pero tampoco me veía yo haciendo eso todos los días. Me pareció muy interesante conocer las células, cómo funciona el cuerpo humano y demás, pero hasta me hice como un poco hipocondríaca al aprender todo eso. Ujú. Entonces, sí me pareció muy interesante, pero tampoco me veía haciendo todo eso. O sea, todos los días de mi vida escuchando las dolencias de las personas y demás. O sea, mis respetos para las personas que lo hacen, pero yo, para mí, no era algo factible. Ujú. Entonces, pues me fui por la otra, ¿no? O sea, si yo jugaba a yo quería ser maestra o doctora, pero probé lo de doctora y como que no me sentí como muy en a gusto. Ujú. Entonces, cuando yo entro a estudiar para maestra, también empecé desde abajo, empecé como asistente educativo, como maestra de lactantes, de maternales. Y Ujú. ahí fue donde recordé esa vocación que mi maestra del kinder tenía. Y entonces dije, esto es lo que sí quiero, esto es lo que quiero para mi vida. A esto sí me veo haciéndolo Todos diario. los días. Ujú. Sí. Entonces, el ser maestro de verdad que implica una dedicación que no todas las personas la tienen. O sea, a mí alguna vez en una junta, unos papás me preguntaban, en una junta inicial de padres de familia, me decían, ¿Cómo "Is- de que inicial? O sea. sí, o sea, de inicio de ciclo, cuando me presenté Ujú. en el grupo, algún papá me preguntó, ¿y usted por qué decidió ser maestra? Una gran pregunta. Sí, y que te la haga un padre de familia Ujú. también fue como impactante. Ujú. Y entonces yo le dije, mire, yo tengo 2 hijos y sé lo que es ser papá. Tú cuando tienes hijos y van avanzando en la vida, te das cuenta que ya comen solos. Y es una Ujú. gran satisfacción cuando tu bebé ya empieza a comer solo.
cuando empiezan a ir al baño solos, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hablar solos. Te da una gran satisfacción de verlos cómo se desarrollan y cómo pasan a ese nivel satisfactoriamente. Yo eso lo vivo cada año multiplicado por 20, por 30, y es una satisfacción muy grande. O sea, cada que uno de mis alumnos aprende a leer, a sumar, a restar, te da esa misma satisfacción que tú sientes cuando ves que tu hijo aprendió algo o superó un obstáculo. Eso sientes, pero multiplicado por 20 o por 30. Incluso los niños que algunas veces presentan alguna barrera, que mucha gente no da mucho por ellos, y te enfocas y te dedicas y dices: "Guau, aprendió a leer o aprendió a sumar cuando pues no tenía para las demás personas incluso para sus papás no tenía esperanzas". Y te das cuenta que aprendió a leer, que aprendió a sumar, y muchos de esos niños lo que necesitan es solo atención y amor, y con eso puedes lograr grandes cosas. Entonces, esa satisfacción que te da ayudar a otra persona a aprender algo, es lo que a mí hasta el día de hoy me tiene, pues, con mucho entusiasmo, ¿no? O sea, cada año yo tengo, pues, ya como veintitantos años de maestra. Primero fui maestra de particular mucho tiempo y fui maestra de preescolar mucho tiempo, y actualmente he dado clases en todos los niveles. Gracias a la carrera que elegí, me ha permitido dar clases hasta a nivel profesional. Y año con año recibes un grupo diferente, año con año recibes personitas diferentes con su propia carácter, con su propia formación. Y el ser parte de estas personas y agregar un granito de arena para que sean mejores personas, es lo que te emociona y te mantiene vivo, ¿no? O sea, bien está sabido en el magisterio que los maestros son muy mal pagados, que los maestros no tienen un buen salario, que son explotados, pero yo creo que todos los maestros que están son por vocación, y esa vocación te lo da eso, la satisfacción de que aprendan. ¿Todos? Yo creo que sí, los que están por eso. La mayoría que no tiene vocación se va, la mayoría se va, no aguantan. Y sí hay mucha gente que no aguanta. Pero, bueno, ahora voy a debatir. Por ejemplo, hay muchos maestros en la preparatoria y secundaria, desde la no, desde la primaria que tuve, y muchos parecía que no les gustaba su trabajo, Porque te voy a decir algo. muy Es, frustrados y además se desquitaban con nosotros. es que es un trabajo que, como te dije, es mal pagado y muy exigente. Ujú. Mucho. O sea, porque el maestro de pronto, yo recuerdo que cuando era niña yo veía películas de maestros donde el maestro, el Simitrio, donde estaba Simitrio, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba el maestro Simitrio, que el maestro tenía un papel en la sociedad muy importante, era una persona de autoridad muy importante, tanto y toda la comunidad lo respetaba. Actualmente ya no, ha cambiado tanto la sociedad que se ha devaluado mucho el trabajo del maestro y nos exigen mucho. O sea, nosotros hacemos cosas que la gente no ve, Como que, como preparar una planeación porque tienes que hacer una planeación para ver qué es lo que vas a hacer con tus alumnos durante toda la semana, y todo eso lo tienes que poner por escrito. Y la mayoría de los compañeros, pues eso no lo hacen en su trabajo, lo tienen que llegar a hacer a su casa. El preparar un examen, el calificar el examen, muchas veces, la mayoría de las veces no lo puedes hacer en el aula, porque en el aula tú eres encargado ujú, de ujú, salvaguardar la seguridad de 20, 30 personas. Entonces, o das, o haces el examen, o calificas, o haces la planeación, o das clase, o estás viendo que no se agredan. Entonces, todo eso las personas no lo ven, no lo saben. ujú. Entonces,
Yo he escuchado mucho que dicen, es que los maestros tienen muchas vacaciones. Es que los maestros descansan mucho y son Espérame muy tantito, te voy flojos. a cortar tantito para regresarnos un poquito. Sí quiero llegar a eso, pero primero quiero explorar la persona. O sea, ¿qué te llevó hasta lo que me estás platicando? De niña jugabas a ser maestra y doctora. Maestra porque te gustaba lo que hacía tu maestra, lo que tú llegabas a hacer a la escuela. Y supongo que eso lo pones en práctica con tus alumnos. O sea, lo que te gusta o te gustaría hacer con los niños, eso es lo que llegas a hacer a tu salón de clases. Pero doctora, ¿por qué? ¿Por qué jugabas a ser doctora? Porque me parece una labor muy loable, o sea, antes la gente se moría y no sabían por qué. O sea, de pronto se enfermó y se murió, y después de eso fue muy difícil que confiaran en la medicina. O sea, antes, si tú sabes, nuestros antepasados se curaban con plantas, y si la plantita funcionaba, que eran muy buenos, y si la plantita funcionaba, qué bien, pero si no, pues mucha gente se moría en el Ay, sí, pero parto. todo eso lo pensabas de niña. Sí, de No niña yo veía manches. cómo, o sea, obviamente Wow. no pensaba todo eso, pero yo veía cómo el doctor de pronto aliviaba a mi mamá que se sentía mal, o a mi abuelita que se sentía mal, o a mí misma que me sentía Ah, mal. bueno, eso es lo que quería Ajá, ver. y Ajá. eso, o sea, todo eso me hizo a mí querer hacer eso, querer curar a las personas, querer ayudar a que estuvieran sanos. Sí, porque en el primer episodio entrevisté a mi hermana y ella me dijo que quería ser enfermera porque quería curar a Nacho, a nuestro padre. Y por eso yo te estaba preguntando, ¿a ti qué te llamó o qué te hizo decir, bueno, yo quiero jugar a ser doctora? No quiero ser doctora, quiero jugar a ser doctora. Pues eso, ayudarlos, curarlos, Ujú, sanarlos. ujú. A veces le ponía, por ejemplo, con el rollo de papel higiénico a mi osito una venda en su bracito porque se había lastimado. No, O sea, pues ayudarlos, ¿no? A estar ujú. sanos. ¿Y qué era lo que más disfrutabas hacer cuando eras pequeña? Lo que más disfrutaba y sigo disfrutando es comer golosinas. Ah, ok. Comer golosinas y en especial los dulces con chilito. Ujú. Es lo que más recuerdo de la niñez, que yo compraba bolsas y cajas de esos dulces, y después ya hasta hice un mini emprendimiento porque terminé vendiéndolos por mayoreo y bueno, pero esa es otra historia. No, pues cuéntalo, de eso se trata el programa. Bueno, como te decía al principio, mi papá nos compraba siempre todo por mayoreo. Ajá. Entonces él me llevaba a las dulcerías y yo compraba, por ejemplo, la caja de pulparindos o de tarugos o no sé. Él me compraba por cajas para que yo lo fuera administrando. Y entonces con mi amiguita que vivía ahí al lado de mi abuelita, ¿Te acuerdas de su nombre? sí, Nayeli. ¿Y con ella qué jugabas? Igual a la doctora, a la maestra, Y ella con era... sus muñecos, y ella a mm, veces era la enfermera, a veces era la doctora y así. mm, Pero también después, cuando llegamos a tener muchos dulces, empezamos a jugar a la tiendita. mm. Y entonces, de pronto, un día sacamos un guacal a la esquina. Mi abuelita vivía casi en la esquina de la calle. Y entonces sacamos un guacal de esos de madera y pusimos los dulces ahí. Y los niños de la cuadra llegaron y empezaron a comprarnos. Y entonces de pronto empezamos a vender los dulces que mi papá me compraba para consumo personal. Se los empezamos a vender a los niños pues que se acercaban. Te voy a contar una anécdota curiosa. Como te dije, mi abuelita estaba a cargo de cuidarnos, pero ella ya sabía a qué hora llegaban mis papás, ¿no? Entonces a esa hora pues ya me decía, ya métete, ya estate quieta y demás. Y un día a mi papá no sé por qué razón se le hizo temprano y llegó antes del trabajo. Entonces dice que él llegó, estacionó su carro y que vio muchos niños en la esquina, así como una bolita.
Y dijo, ay, pues esos niños, ¿qué estarán haciendo? Y se acercó, se asomó y así en plena vendimia era su hija con su negocio de dulces, vendiéndoles dulces a los chamaquitos. Y ya, ¿y qué crees que hizo mi papá? Eh, pues ya nos metimos, me ayudó a meter mi puesto y después le Él dije, te ayudó a meter el... sí, y ya después le dije, oye, pa, ya no tengo dulces, ¿me llevas a comprar más? Y me dijo, pero pues si ya te compré, ya te los acabaste. Y le dije, no, me llevas a comprar más. Y dijo, ¿y con qué dinero? Y entonces ya saqué Sacaste tu dinero. mi dinero del negocio. Le dije, es que yo Mm. tengo dinero, solo llévame a comprar Bien más. pensado, Woody. Entonces ya cuando tenía yo pues el dinero de las ganancias, mi papá me llevó a comprar más dulces. Obviamente no se comparó todo lo que yo agarré con el dinero que yo llevaba. Él tuvo que poner más, pero sí me compró más dulces. Ah, qué chido. Claro que como niña después me aburrí y pues ya dejé de vender dulces. Ya. Pero sí funcionó, fue un negocio que funcionó y que sí vendía, o sea, al grado de que se acabaron los dulces y tuve dinero para Para ir a invertir. comprar más. Ajá. ¿Y las que compraste fue para revender o para ya para ti? No, sí compré para revender, pero pues Mm. era una niña muy chiquita, tenía como 6 años, entonces Ay, pues qué era cabeza. entre parte del juego y parte de Ujú. vender y pues ya después me aburrí de vender porque pues para vender tienes que tener también tu madera, ¿no? Porque tienes que Ujú. esperar que llegue el cliente y pues yo era un juego de niños, entonces pues ya después ya sí me comí los ¿Y por qué dulces. crees que les dio ese impulso de jugar a la tiendita? Yo creo que es más de parte de Nayeli, porque su familia siempre han sido comerciantes, ¿no? Sí, pero pues nosotras empezamos a jugar a la tiendita entre nosotras, ¿no? Y ya después, pues pusimos el guacal y vimos que los niños se acercaban y nos compraban y pues que nos daban dinero y entonces Y empezamos a juntar el dinero. bueno, pero yo estaba explorando lo de Nayeli porque creo que el día de hoy ella está vendiendo dulces ahí Sí, en ella Carrerín. todavía vende dulces y Ajá, qué tiene bonito. o sea, tiene, creo que pone uñas y varios, o sea, sí se Ujú, dedica al ujú. comercio, sí. Pero desde los 6 años, bueno, no sé cuántos años tenga Ella era más Nayeli. chiquita que yo, ella tenía como, yo creo que como unos 4 años y su No hermana manches. Karina tenía un año menos que yo, o sea, ellas eran más chicas que yo. Y sí, creo que sí, todavía se dedican al comercio. Ujú, qué bonito. Bueno, ¿y en qué momento o cuándo, quién fue la primera persona que recuerdas que te preguntó qué querías ser o, o a qué te ibas a dedicar? ¿Y qué le contestas? Pues a todo el mundo que me preguntaba, a mis tíos, a mis maestros, a mis papás, siempre decía que quería ser doctora o maestra, doctora o maestra. Siempre era esa mi respuesta, yo quiero ser doctora o maestra. Y yo creo que antes en la escuela hacían como muchos ejercicios de estos de vocación y de inspírate en lo que quieres ser. Y yo creo que en la primera, recuerdo que hice hasta una presentación en la primaria donde yo decía que quería ser doctora o maestra. Ok, bueno, Y también ya fui maestra de alumnos de de enfermería. enfermería, sí, cierto. Sí, ahí como que se me cumplió mi sueño todo junto. Y también ya fuiste enfermera de uno de tus alumnos. Sí, Maestro, ¿por también. qué no fue doctora? Te preguntaron, ¿no? Sí. Bueno, y eh, ¿recuerdas el momento en el que, bueno, regresando a la vocacional? ¿O Ujú. cuándo fue cuando estudiaste medicina? Ajá, en la vocacional fui técnico laboratorista clínico Ujú. y después de ahí estudié medicina Y en la vocacional tuviste algún problema, según recuerdo, con tu abuelo, ¿no? con mi abuelo. Bueno, que querían que fueras doctora, era un Lo que orgullo, tal vez. sí, lo que pasa es que en la familia de mi papá ya tenían una doctora egresada del Politécnico. Entonces, Mm, pues ellos querían que yo siguiera la misma línea. Y de hecho, cuando yo hice el examen para la universidad, hice mi examen tanto en la UNAM como en el Politécnico. Pero resulta que salieron primero los resultados del Politécnico.
Y entonces justo la familia de mi papá me dijo: "No, inscríbete, porque qué tal que en el otro no te quedas y ya se te pasó la fecha. Inscríbete y si te quedas vas y sacas tus papeles y te inscribes en la otra y demás". Y yo ahí fui y me inscribí y no es cierto, no es tan fácil. Y pues ya me quedé ahí, en el Politécnico. Okey. Eh, si te hubieses quedado en la UNAM, igual hubiese sido Quién sabe, a lo mejor mi historia hubiera cambiado y a lo mejor sí hubiera sido doctora. chinga, ¿por qué? Porque, la UPN es especialista en ingenieros. Entonces, cuando yo entré a la vocacional, híjole, mi coco fueron las matemáticas. O sea, el cálculo integral, el cálculo diferencial y todo eso. Ellos le dan mucho peso a esas materias porque justamente lo van a ocupar los ingenieros en su carrera profesional. Ujú. Y eso a mí me desanimó mucho, mucho, mucho. O sea, creo que, y no quisiera que esta entrevista la escucharan mis alumnos, pero reprobé todas las mates de la vocacional, Ajá. todas. O sea, creo que nada más pasé, pues algo así como lógica, por lógica, pero no porque estudiara yo que reprobé todas las mates de la vocacional y eso me desanimó mucho como estudiante. Y si hubiese llegado a la UNAM, tal vez no hubiese sido así, porque son carreras como más humanistas. Ujú. Entonces, yo creo que eso fue parte importante que Te hubiese decidió gustado más, tal vez, ¿no? mi destino. Ujú. Yo creo que sí. Okey. Y cuando les dices: no voy a ser doctora", ¿qué haces? O sea, ¿cómo llegas y a quién le dices? ¿A mi abuelo, a mi papá? No, estuvo muy loco porque yo, haz de cuenta que antes de entrar a la vocacional, pues ahora ya el nivel medio te dan como que unas carreras técnicas, ¿no? Ujú. Entonces yo a mis papás les decía, es que yo quiero ser maestra. No, ¿cómo crees? Estás loca, tú tienes capacidad para más. ¿Los 2 Y, te dijeron eso? ajá, estás loca, ¿cómo crees? Y además de eso te vas a morir de hambre. Ahora digo, ay, ¿por qué no les hice caso? Pero Bueno, pero además, tu papá era maestro. sí, mi papá era maestro en una secundaria. Sí, Y pues yo entonces creo que él por eso sabiendo él me ajá. decía, yo creo que por eso su consejo tan sabio. Este, entonces cuando yo ya voy a entrar a la prepa, les digo, yo quiero ser maestra y me dicen, no, no, o sea, no, tú tienes capacidad para, y ellos no querían que fuera maestra. Entonces, así cursé toda la vocacional, así cursé varios semestres de medicina, hasta que un día dije, no, esto no quiero en mi vida. Me di de baja yo solita en la escuela de medicina y me acuerdo que conseguí un trabajo, porque mi idea, mi plan era estudiar en una normal. Como justamente a mí la vocacional no me gustaba, mi promedio de la vocacional no fue bueno, cuando yo siempre había sido una niña de 9, de 10 de becas. Y ahí no fue bueno, entonces en las escuelas normales te pedían promedios arriba de 9 y yo no lo tenía. Entonces, mi plan B era estudiar en una normal particular, pero para estudiar en la normal particular tenía que conseguir un trabajo. Y ya incluso había conseguido un trabajo, en una tienda de ropa muy reconocida. Entonces, yo tenía la idea de trabajar en las tardes y estudiar en las mañanas y con eso pagar mi normal. Y entonces, cuando yo llegué y les dije a mis papás, yo ya tenía todo, o sea, ya tenía el trabajo, ya tenía la normal donde me iba a inscribir, ya tenía todo. Ahora, Y llegué con mis papás, y mi papá sí, me acuerdo que sí fue así como impactante, porque ellos sí querían que fuera doctora. Y yo me acuerdo que mi papá pues como que me quiso castigar, ¿no? Me dijo, te voy a quitar el carro, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro. No me importa, yo ya me inscribí. Entonces, como que ya después de unos días que mi papá recapacitó, él mismo me ayudó, me pagó la inscripción, me, me apoyó mucho para que yo estudiara
en la normal particular. Aunque mi carrera no la hice ahí, terminé estudiando en la UPN. Y eso también fue muy bonito porque ya después de que me casé, tuve mis hijos, hice una pausa en mis estudios. Un día decidí estudiar como asistente educativo. Terminé la carrera de asistente educativo y dije, quiero más, quiero avanzar más. Entonces hice mi examen para la UPN y me acuerdo que salieron los resultados, pero yo estaba trabajando. Entonces, em, creo que le encargaron a mi esposo en ese entonces que fuera a consultarlos y él le dijo primero a mi papá. Entonces yo me acuerdo que habíamos ido a un centro comercial unos días antes y a mí me había gustado una carpeta mucho. ¿Carpeta? Ajá, una carpeta de documentos, Como las que como tengo. esta. Ujú. Y mi papá me dijo, llévatela, te la compro. Y le dije, no, pa, porque qué tal que no me quedo en la universidad. Me dijo, sí te vas a quedar, llévatela, te la compro. Y le dije, no, 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 mejor después. Entonces, el día que salieron los resultados, cuando yo llegué, me entregaron la carpeta, que yo había visto días antes que me había gustado, con el dinero de la inscripción adentro. Mm, Y sí. me dijeron, felicidades, pasaste tu examen. Y entonces yo sentí muy bonito, porque ahora sí ya me merecía la carpeta. Y entonces ya empecé a estudiar la universidad. ¿Fue con Nacho? Sí, Mm. entonces ya me dieron la sorpresa, porque fue una sorpresa, lo mandaron a comprar la carpeta, le metieron el dinero y demás, y cuando yo llegué de trabajar me la entregaron. Y fue muy bonito, pero fue muy difícil porque yo ya trabajaba, tenía mis hijos, ya estaba casada, y entonces yo estudié la universidad en una modalidad sabatina. Ujú. Entonces fue algo muy complicado porque yo tenía que trabajar de lunes a viernes, dedicarme a mis hijos, ser ama de casa, ser mamá, ser esposa y aparte estudiar. Entonces yo me acuerdo que muchas de esas ocasiones la tarea de la universidad la hacía el viernes en la noche, todo el viernes hasta que amanecía porque ya me tenía que ir a la universidad. Pero fue muy bonita la sorpresa que me dieron cuando me enteré que me había quedado en la universidad. Em, ok. Eh, ¿Cuál fue tu primer reto que tuviste como maestra? Ay, fue una historia muy complicada. Yo creo que es la historia que como maestra me ha dado más satisfacción, pero también es la más dolorosa que he tenido. Cuando yo ya era asistente educativo, comencé a trabajar en un albergue del gobierno del Distrito Federal. Este albergue estaba enfocado en madres en situación vulnerable con hijos. Ujú. Entonces, dentro del albergue había una guardería para que ellas pudieran salir a trabajar o pudieran salir a buscar trabajo. Y en esa guardería había una señora que tenía 2 chiquillos. El más grande, recuerdo que se llamaba Gerardo. Gerardo era un niño morenito. Tenía como unos 4 años. Era un niño morenito que su mamá había tomado pastillas abortivas. Entonces, tenía muy poco cabellito y tenía todos sus bracitos de aquí hasta acá con quemaduras de cigarro. Y no se alcanzaron a desarrollar sus oídos externos, tenía tapados sus oídos. Entonces, cuando yo llego a la guardería me doy cuenta que él todo el tiempo tenía secreción nasal, todo el Ujú. tiempo. Por lo mismo de que sus orificios estaban obstruidos, tenía mucha secreción. Y también me doy cuenta que él gritaba. O sea, no hablaba, decían que era sordomudo, pero me di cuenta que él emitía sonidos muy fuertes. Y entonces, por lógica, dije, lo hace porque se quiere escuchar él mismo. Ujú. Entonces, fue todo un reto porque
Gerardo tenía un hermano que se llamaba Alexis, y Alexis era un niño como de año y medio, 2 años, muy diferente. Él era güerito, güerito, como niño de portada de revista, muy bonito. Y Gerardito era un niño morenito, que no tenía cabellito, no le había crecido bien su cabello, no se habían desarrollado sus oídos. Entonces lo que hice fue empezar a darle cariño. ¿Cómo? Me fui a buscar ropa al almacén, ropa, camisas de manga larga que le taparan sus cicatrices. Lo bañé, lo peiné, le puse gel y le colgué una bolsita de esas que se usaban antes para el celular, y ahí le puse papel higiénico. Y entonces lo enseñé y le decía, límpiate la naricita, y límpiate la naricita, y límpiate la naricita. Y entre ese proceso de cuidarlo y de ver por ellos, fui con él, en el albergue había médico. Entonces fui con el médico y le externé, le dije, oiga, pues yo creo que él sí oye, porque mire, hace esto y esto y esto. Lo que pasa es que yo creo que no oye bien. Entonces lo revisaron y determinaron que posiblemente el oído interno estaba bien desarrollado, pero el oído externo no. Entonces Se tenía que hacer cirugía. se tenía que hacer cirugía, pero era en 2 partes. La primer cirugía, como él era muy pequeño, tenía como 4 años, la primer cirugía que le tenían que hacer era hacerle un orificio Ujú. para que pasara el sonido. Y ya cuando estuviera más grande, como 10, 12 años, ya le podían hacer una reconstrucción. Entonces, en ese lapso, Eh, Vayamos un poquito al sonido. Sí sabes cómo funciona el sonido. sí, Ok. ¿Tú qué crees que pasaba? Que él escuchaba, pero no escuchaba bien. O sea, son las vibraciones, ¿no? ajá, Pero a él, ¿qué crees que le pasaba? pues no recibía las vibraciones, o sea, O sea, nosotros, sí recibía, pero no todas, o... ajá, sí, no todas. Ujú. Entonces, lo que empecé a hacer fue empezar a hablarle a la altura de sus ojos y le empezaba yo a exagerar los movimientos. Y entonces le decía, agua, ¿no? Y lo veía y le decía, agua, agua. Pero él solo me veía y me veía y me veía y se reía. Ujú. Y me veía y se reía. Me acuerdo que cuando le planché su camisa, se la lavé y lo peiné y todo, le dije, te ves bien guapo. Sus ojos le brillaron enormes, Mm, enormes. Y le decía, así tienes que estar siempre guapo. Y entonces me dediqué a hablarle a la altura de sus ojos, me agachaba yo, me inclinaba y para darle indicaciones, ¿no? Vamos a comer o toma agua. Y todos los días le decía, Gerardo, te amo. Tú, Gerardo, yo, Rosario, tú, Gerardo. Y un día, de la nada, lo estaba yo vistiendo y me dice Rosario. uy, Y me le quedo viendo y cuando le vi sus ojos me dijo, te amo. mm, Y fue, yo creo que es lo más satisfactorio como maestra que he vivido. No supe qué fue de esos niños, porque después de un tiempo la señora ya dejó de llegar al albergue mm. y yo después también ya dejé de trabajar ahí. Pero creo que es algo muy satisfactorio el ver sus ojitos cuando se vio al espejo, peinado, bañado, con sus cicatrices cubiertas. El escuchar mi nombre cuando era un niño que solo emitía sonidos guturales y de que me dijera te amo, o sea, no, ya con eso estaba yo del otro lado. Lamentablemente, como maestro, tienes también muchas ataduras y tienes que aprender a hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Se hicieron los exámenes del niño, sí había forma de ayudarlos, pero la mamá nunca lo llevó. Ujú. Y como no era mi hijo, yo no lo podía sacar del albergue. O Mm. sea, yo no podía pedir una autorización para trasladarlo al centro de especialidades y que realmente ahí sí le hicieran un diagnóstico. O sea, el diagnóstico fue de un médico general nada más y hasta ahí.
O sea, yo no podía hacer los trámites para llevarlo a un centro especializado y que lo ayudaran. Eso lo tenía que hacer la mamá. Se le explicó a la mamá qué era lo que tenía que hacer. Se le explicó que el niño sí tenía como que oportunidades, Sí, pero pero además nunca lo quiso llevar. la mamá tenía adicciones, ¿no? Pues yo no sé si tenía adicciones o no, no te lo puedo confirmar, pero la mayoría de las personas que estaban ahí sí. Eran personas en situación de calle, vulnerables, que habían huido a lo mejor de violencia y demás, y que no tenían dónde vivir. Y además, bueno, no teniendo dónde vivir recursos, ¿no? Entonces, Sí, supongo que también eso fue una limitación de la mamá, ¿no? No la estoy escudando ni protegiendo ni nada, pero tratando de ser empático, que no podría hacerlo porque yo no tengo hijos, pero supongo que esa fue una limitación también de la mamá, ¿no? No llevarlo a hacer todas esas cosas. pues la verdad no sé, se le insistió mucho, pero no quiso. Y la verdad ¿Y no. el albergue cubría algún gasto? No, porque son albergues que del gobierno. Mm. Entonces, pues lo que podíamos hacer era por la camioneta del albergue trasladarla hacia allá, pero ni siquiera se prestó a ver, porque acudimos a las instituciones públicas, pero ella O sea, ¿tú no crees que ella no tuvo interés en hacerlo? no tuvo interés Ah, en ok, ok. en Bueno, hacerlo. porque eso se nota. Ujú. Ujú, ok. Sí, porque le insistimos mucho, pero yo creo que eso es la lección más fuerte y a la vez la más satisfactoria. O sea, el dedicarte, el mirar a la persona que está ahí con el corazón y entregarle lo que tú puedes darle con el corazón, eso hace la diferencia por completo. Y además tratar de cambiar la calidad de vida de alguien, ¿no? Porque tú te diste cuenta que sí escuchaba Sí, y claro, querías hacer un poquito mejor su vida. así es. Em, ¿Cuál fue, qué te enseñaron tus alumnos que ninguna escuela te pudo enseñar? Bueno, aparte de esto, de esta anécdota. Que todos y cada uno tenemos necesidades diferentes. Hay niños, hay grupos donde hay niños que son etiquetados porque son muy latosos. Es el niño problema, el niño grosero, el niño. Pero si tú te pones a ver un poquito más, ¿por qué ese niño es grosero? Casi todos esos niños te están gritando que quieren atención, que no la tienen en su casa o que tienen demasiada atención y están demasiado consentidos, pero que realmente no tienen la atención en lo que requieren. ¿Y alguna vez has tenido alguna frustración en los lugares donde has trabajado? Porque pues han sido zonas con alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que has trabajado en Tepito, no es exactamente Tepito, pero es por ahí. Ajá, en Tepito, en Tlatelolco. Ah, Tlatelolco. Ujú. em, y siento que son zonas donde la economía no es muy buena y en algún momento o todavía hubo mucha violencia en las familias de esas zonas. Em, ¿Tú crees que esto te afectó a ti? No te afecta, pero la dinámica sí cambia mucho. O sea, la mayoría de los niños, no hay que etiquetar, pero la mayoría de los niños viven en un círculo de violencia y están acostumbrados a la violencia. O sea, incluso alguna vez uno de mis amigos me dijo: "No manches, pues es que tú no sabes cómo está el pedo allá afuera". Tus Si no alumnos. hablamos así, ajá, si un niño de Ujú, tercer ujú. grado, si yo no hablo así, porque me acuerdo que le llamé Más la o menos, atención, ¿cuántos años tienen a esa edad? Digo, en ese grado, perdón. en tercer grado tienen entre 9 y 10 años. Entonces, yo me acuerdo que le llamé la atención porque estaba diciendo, peladeces, estaba diciendo palabras groserías, Ujú. y le dije: "Oye, es que yo entiendo que afuera hables así, y si tus papás te dejan, pues ahí está bien, pero aquí estás en la escuela y respétala, y respétame a mí, porque yo no te hablo a ti, y aunque no me estés diciendo las groserías a mí directamente, las estoy escuchando y no me Y gusta eso es parte de la escucharlas". educación, ¿no? Que después tienes que implementar en el trabajo. Ajá. Le dije: "A mí no me gusta escucharlas". Entonces,
él me contestó: "Es que usted no sabe cómo está el pedo allá afuera, y si no hablamos así, nos comen, y si no hablamos así, nos agreden y nos atacan". Entonces, sí es cierto, ¿no? Yo una vez, saliendo del trabajo, iba caminando hacia el metro, y delante de mí venía una abuelita con 2 niños platicando, y la plática era, fíjate, no es que sea metiche, pero escuché la plática porque venían delante de mí, venían hablando algo fuerte, y le dice la señora: "No, es que tu papá y tu tío, esos cabrones, se la vivían jugando videojuegos y bla, 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 bla". Yo creo que caminamos alrededor de, pues, una cuadra así en línea recta, y yo venía atrás de ellos. No hubo una frase de la abuelita, porque era la abuelita de los niños, que yo escuchara sin una grosería. Y les estaba contando una anécdota, o sea, no los estaba regañando, no les estaba llamando la atención, les estaba contando una anécdota de sus hijos. Y entonces, cuando yo escucho a este niño que me dice: "Es que tú no sabes cómo es la situación allá afuera", dije: "Sí es cierto, así les hablan sus abuelos, así les hablan sus papás". Y nosotros venimos y les decimos: "Oye, aquí compórtate, aquí no digas eso, aquí no". Y sí lo hacen, pero tienes que estar insistiendo mucho, 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 ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mis alumnos de sexto grado que acaba de terminar, sí les decía: "¿Perdón? No, que no se pase de listo, maestra". Entonces, sí lo hacen, pero sí es difícil porque a fin de cuentas, pues es su día a día, y sacarlos de ese día a día y decirle: "Aquí no", es complicado porque es su forma de vivir. Pero yo volviendo a la pregunta que me hacías, lo más frustrante yo creo que en estos lugares es eso mismo, que tienes un límite. O sea, yo veo niños con mucho potencial que yo digo: "Híjole, no hombre, esta niña tiene como para ser un gran médico, un gran maestro, un gran profesionista", pero la misma sociedad hace que esté en el puesto atendiéndolo, que se dedique al negocio de la familia. Y es bien frustrante eso. O sea, es frustrante el saber, el no poder hacer más, ¿no? O sea, el que tú veas un niño que sufre descuido por parte de sus papás y que no puedas hacer más. O sea, tú le mandas a hablar a los papás, los tratas de hacer conciencia y no puedes hacer más. Entonces, lo que te queda es hacer que ese tiempo, esas 8 horas de clase que el niño va a estar contigo, hacerlo un lugar especial. Un lugar donde se sienta escuchado, donde se sienta seguro, donde pueda darle vuelo a su imaginación. Y eso es el granito de arena que puedes aportar, que disfruten la escuela. Como yo te decía, yo cuando estudié en la prepa, las matemáticas fueron para mí lo más horrible del mundo mundial. Entonces ahora es la materia en la que más me enfoco. Trato de buscar la forma en que mis alumnos no se les dificulte, no las odien, no se les hagan tediosas, porque yo ya lo viví. Y el hacer ese espacio para que las pocas horas que estén en la escuela lo vivan y lo disfruten, es mágico. Okey, una vez escuché que las matemáticas no te gustaran tenía que ver mucho con el maestro que te tocaba. Em, y que si se te hacían aburridas, era por el maestro que te tocaba. ¿Tú crees que sí tiene que ver? Y por eso haces lo que me acabas de mencionar. Pues no, yo no creo que sea, sí tiene mucho que ver la forma de la enseñanza y la forma, porque las matemáticas, a fin de cuentas, te te enseñan a resolver de forma lógica un problema. El problema que sea 2 más 2, tú usas tu lógica para imaginarte 2 manzanas y 2 manzanas. Y si no tienes bien planteado eso, pues tú puedes estar acá contando bananas y manzanas y ya no supiste cuántos son 2 manzanas más 2 manzanas. Sí tienes que tener una buena dirección en ese sentido
Y yo creo que eso aburre a los alumnos y no le ponen interés. Y yo creo que el mayor problema en las matemáticas es la falta de interés. Se han hecho estudios donde actualmente en las primarias de nuestro país, el mayor problema en cuanto al pensamiento lógico matemático es justamente que no tenemos comprensión, no entendemos lo que nos están pidiendo. Y eso va más allá, porque eso es todo, entonces es desde la lectura, desde la Ujú, ujú. interpretación, que tú no estás leyendo y no estás entendiendo lo que te están preguntando y por lo tanto no sabes, ¿no? En este ciclo me tocó una alumna que me decía, maestra, es que yo leo el problema y no sé qué quieren. No sé si quieran que sume, que reste, que multiplique, que divide. O sea, yo sé que tengo que aplicar alguna de esas 4 operaciones, pero no sé cómo identificarlo. Entonces hicimos un cuadro, así un cuadro tal cual, que decía, si te dicen añadir, reunir y demás, es suma. Si te dicen cuánto falta para y cuánto queda y demás, es resta. Resta. Y entonces con ese cuadrito, ella me dijo, maestra, ya puedo resolver cualquier problema. Porque entonces ya leo lo que me están preguntando y la palabra clave que dice cuánto falta para, cuánto resta, cuánto queda, y entonces ya sé que es una resta. Ujú. Ese yo creo que es el mayor problema de las matemáticas, que no somos bien dirigidos, que no tenemos una lectura como tal, y entonces te aburres porque no entiendes algo. Tú lees un libro que no entiendes y te aburre y lo dejas. Problemas de comunicación. Así es. Son problemas de comunicación porque si no entiendes, como dices, te aburres. El problema es que, pues, la educación es gradual, ¿no? Si tú no tuviste un buen pensamiento lógico desde preescolar, que te hicieran vivirlo con motricidad, contar las pelotitas, contar las sopitas y demás. Cuando llegas a la primaria y te dicen cuánto es 2 más 2, pues no sabes. Ujú. Y si el maestro de primaria no te pone 2 pelotas más 2 pelotas y te dice cuéntalas, pues te vas quedando atrás, te vas quedando atrás. Y ya cuando llegas y te dicen que multipliques, pues si no sabes sumar, difícilmente vas a multiplicar porque la multiplicación es una suma repetida. Entonces, eso va eh, truncando el avance, ¿no? Cuando te dicen resuelve esta multiplicación o resuelve esta división, pues mucho más difícil. Y ya no hablemos cuando llegas al álgebra, porque yo nunca entendí a quién se le ocurrió que los números se hicieran letras. O sea, las letras son letras y los números son números. ¿Por qué las letras se van a hacer números? Te apuesto que muchos en cuanto dijiste matemáticas se cambiaron o ya no. Se fueron. Sí. Sí. Si ya no siguieron viendo el programa o los reels. Ok. Desde afuera pensamos que los maestros solamente llegan, dan la clase y se van. Lo que nos decías hace rato. Que no vemos que hacen la planeación y todo eso. ¿Qué no vemos aparte de eso? Aparte de la planeación, aparte de... Por ejemplo, de tu caso que tuviste hijos. Pues eso, mira, la vida del maestro, el maestro es el único que tiene que hacer, preparar su clase y hacer todo desde fuera del salón. Y son horas extras que no pagan. Ajá, sí, o sea, por ejemplo, el cirujano llega y opera en el quirófano, ¿no? Y no puede hacerlo en su casa. Ajá, sí, no puede llevarse así como que, ay, me voy a llevar esta parte de su bracito porque le voy a coser. No, o sea, lo tiene que Ujú. hacer en el quirófano. Los maestros no, los maestros todo lo hacemos en casa, todo. O sea, el cumplir, todos los maestros, la planeación es algo, un instrumento que sí es muy útil, porque a fin de cuentas estás planeando tu vida profesional y pedagógica y teniendo una base de qué es lo que quiero que el niño aprenda y cómo es que quiero que lo va a aprender y cómo lo voy a evaluar, o sea, cómo me Y voy a cómo dar estoy cuenta sustentando que lo va a aprender, ¿no? y cómo me voy a dar cuenta que sí lo aprendió y Ujú. qué voy a hacer si no lo aprendió. O sea, sí es un instrumento muy útil, pero realmente lo tienes que hacer fuera de clases, o sea, no tienes un espacio en tu escuela
que te diga: "Este es el momento, vas a planear". Entonces, eso lo tienes que hacer en casa, el preparar un examen, el calificar un examen, el hacer los reportes, o sea, todo eso no lo haces dentro de tu trabajo, eso es mentira, todo eso lo tienes que hacer en tu casa. Mm. Y eso te ocupa tiempo de tu vida profesional, de tu vida personal. O sea, ¿por qué? Porque yo tenía, por ejemplo, 2 hijos que siempre se han quejado de que yo nunca estaba, ¿no? Yo te puedo decir que nunca fui a un festival de mis hijos, porque yo tenía que estar en el En festival de tu mis festival. alumnos. Ajá, Ujú. o sea, tenía que ver que todo saliera perfecto con mis alumnos. Entonces, pues yo nunca tuve la oportunidad de ir a un festival de Día de las Madres o a algún festival de fin de ciclo y Sí, porque demás. lo estabas preparando para otras mamás. Ajá, entonces sí sacrificas muchas cosas de tu vida Aquí venía una pregunta de esas. personal Ujú. que en otras profesiones, ¿no? Incluso hasta económicamente, ¿no? O sea, siempre estoy viendo que qué les voy a dar de regalito ahora que entren iniciemos el ciclo, qué les voy a dar de regalito el día del niño, qué les voy a dar de regalo de Navidad. Esos regalos que crees que simbolicen para ellos, o te gustaría que representen. Pues que me recuerden, ¿no? Que me recuerden que siempre tuve un detalle para hacerlos sentir especial. O sea, el darte por ejemplo, ahorita que voy a recibir a mis nuevos alumnos, ya estoy pensando que les voy a dar el primer día de clases y sorprenderlos con algo que diga: "Pensé en ti y eres especial". Y eso me gustaría que recuerden. Pero todo eso no, o sea, todo eso sale de tu bolsillo, ¿no? Yo también, particularmente, cada año decoro mi salón con una temática diferente. Y cada año me cuesta mucho pienso mucho en qué temática voy a poner, dependiendo el grado que sea, ¿no? ¿Y cuál es la que más les ha gustado a los niños? Híjole, yo creo que todas, yo creo ¿Sí, que sí les han todas, gustado? sí, sí Ah, les qué han chido. gustado. O sea, yo creo que cuando hice la temática, por ejemplo, de Harry Potter, les hice incluso con los lápices, les hice unas varitas Ujú. de regalo de bienvenida. Entonces, yo creo que todas les han gustado, unas más que otras, pero hasta eso pienso que sea adecuado para el grado, que, o por ejemplo, esto ya está muy infantil para los grados mayores, o esto sí está bien para los grados pequeños, A tu y grupo que acaba de salir, ¿de qué fue? de Minecraft. Órale. Porque como era sexto grado, yo dije: "Ay, algo que, pues, que les llame la atención a los niños grandes", ¿no? Porque he usado Mario Bros, he usado Harry Potter, he usado Stitch, he usado y procuro no repetirlos. Entonces, sí me quiebro la cabeza un poco pensando qué es lo que les va a gustar o qué es lo que les gusta. Ujú. Pero eso tampoco, o sea, son sacrificios que tú haces como maestro porque eso sale, pues, de tu bolsillo, ¿no? Si no hay un fondo que diga, mire lo que le va a regalar a los alumnos ahora que ingresen. Y de hecho hay maestros que dicen: "Es que no es obligatorio, ¿no? ¿Por qué estás normalizando eso?". Pero hay muchos maestros que pensamos diferente, ¿no? Sí, porque los demás maestros dicen, es que estás atentando contra mi bolsillo, de por sí no gano mucho. Pero yo creo, como te decía, esta oportunidad que te da la vida, que esas personitas estén contigo 8 horas diarias durante todo un ciclo escolar, te permite hacer que cambien, a lo mejor no van a cambiar de pensar, a lo mejor no van a cambiar su realidad, pero que disfruten al máximo el tiempo que están ahí, Ujú. que se sientan especiales. Eso marca, creo que mucho la diferencia. Ok. ¿Alguna vez pensaste seriamente en dejar de ser maestra? Ay, sí, todos los días, y cuando Pero- cobro mi quincena más. Ok. ¿Cuál consideras que ha sido tu reto más grande de toda la vida? Yo creo que ser mamá. Nadie, o sea,
puedes tener a los mejores papás, pero nadie te enseña a ti a ser una buena mamá. O sea, no existe un manual, porque para empezar todos somos diferentes, todos tenemos historias diferentes, todos fuimos forjados diferentes. Y el tener 2 personitas que dependen completamente de ti es bien difícil. Nunca sabes si lo estás haciendo bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo y tengo muy marcado que mi mamá me decía: "Es que yo soy tu madre, no soy tu amiga". Y dice: "Mamá, ¿por qué yo no puedo confiar contigo y contarte como mis amigas sobre el chico que me gusta, sobre las cosas que me pasan?". Y mi mamá siempre me contestó: "Es que yo soy tu madre, no soy tu amiga". Entonces yo me enfoqué con mis hijos en todo lo contrario. Antes de ser su madre, ser su amiga. Antes de la educación, de la corrección, de imponer, escucharlos. Y que siempre supieran que pasara lo que pasara, yo iba a estar ahí. O sea, que si teníamos que esconder un cuerpo, pues yo iba a agarrar la pala. Que si, o sea, cualquier cosa. Cállate. No, no es cierto. Que Ajá. ay, sí, él dice que tenemos allá atrás en el Ajá, patio. sí. Que cualquier cosa se acercaran a mí antes que a nadie. O sea, Ujú. cualquier problema que tuvieran en la vida, se acercaran a mí antes que nadie, que no dudaran. Y eso fue muy complicado porque creo que esa parte de que confíen en mí sí la logré, pero como mamá fui muy juzgada por eso. O sea, incluso por mis mismos hijos. O sea, como mamá, por ejemplo, mis tíos, mis primos, todo el mundo veía, pues, cómo me llevaba yo con mis hijos y sí fui como muy criticada por eso, pero estoy satisfecha. O sea, estoy satisfecha con eso porque realmente cuando mis hijos han tenido un problema grave o una situación que resolver, sí han acudido a mí y sí hemos visto cómo le hacemos. Y eso me crea una gran satisfacción porque, como te decía, nadie te dice cómo ser mamá, pero yo sí sabía que era lo que no quería como mamá. O sea, yo no quería que me tuvieran miedo, no quería que me dijeran mentiras, no quería. Y también, pero también creo que es un peso muy grande para ellos, porque yo también, o sea, ellos saben todo de mí, todo de mi vida. Ellos han tenido que recoger mis pedacitos cuando me he roto y han tenido que escucharme cuando tengo problemas y me han tenido que ayudar y estar ahí. Y ha sido algo muy difícil, pero yo creo que es el mayor reto de la vida. Pero es padre, ¿no? Bueno, cuando lo analicé es muchos quisieran una mamá como tú. Muchos quisieran, y me lo han dicho, muchos de mis amigos me dicen: "Ay, yo quiero una mamá como la tuya", y yo te la regalo. A veces ya no la aguanto. Eh, Sí, yo recuerdo una vez que me dijiste: "Ya, ponte seria, todo lo tomas a broma. Ya estoy harto de que siempre te estés riendo, de que siempre, todo sea un chiste para ti". Y que me lo dijera mi hijo, pues fue complicado, ¿no? sí, porque yo tal vez ni siquiera recuerdo por qué te lo dije, o sea, qué es lo que estaba hablando contigo, pero estaba yo teniendo un mal momento y que alguien se burlara de ti mientras estabas abriéndote, pues sí, sí te afecta, dices: "Puta madre, ponme atención, estoy mal, güey, me voy a morir". Entonces, es como si fuera con el doctor: "Oiga, es que me siento mal". Ay, ya que no sé qué, y empieza a jugar conmigo: "Me voy a morir". Entonces, creo que por eso te lo dije. Pero, em, también es algo que viví en el funeral de mi abuelita. Me la pasé tan bien recordándola y riéndome de ella. Bueno, riéndome de las cosas que vivíamos con ella. Sí, yo creo que
el que una persona te recuerde justo así, con esa confianza, que te recuerde justo que recuerdes los momentos y las anécdotas divertidas que tuviste con esa persona, yo creo que hace una gran diferencia, ¿no? O No, sea, no, no, pero me refiero a que, bueno, o sea, sí, pero me refiero a que tú a lo mejor tratabas de hacer más amena más ameno mi sufrimiento. O hacerlo pequeño, algo que tal vez yo veía gigante. Tú entre bromas querías que lo viera más pequeño, para que lo pudiera enfrentar. Y yo no lo vi así, o sea, ahora ya lo veo así. El día del funeral de mi abuela, perderla me dolió mucho, pero pues hoy le doy gracias a Dios que sí tuve muchas cosas que viví con ella y que hoy puedo contar. por eso es a lo que iba, ¿no? O Ujú, sea, ese funeral parecía una fiesta. ujú, Estaba lleno, o sea, yo dije: "Nos van a correr de la funeraria", porque todo el mundo estaba atacado de risa, carcajeándose y demás. Y al siguiente día en el sepelio, en el panteón, igual, o sea, parecía una fiesta, porque ella fue una persona que dio su cariño, que dio su amor y que recuerdas puras cosas buenas. No tenía mucho, pero siempre que llegabas a su casa, ella te ofrecía hasta lo que no tenía. No, y buscaba cómo consentirte, ¿no? O sea, hacerte tu comida especial, picarte medio kilo de cebolla cada Ujú. viernes porque a ti te gustaba mucho la cebolla. O sea, recuerdas todas las cosas buenas y entonces esa tristeza que sientes tan enorme se convierte en eso, en una Ujú. fiesta porque dices, híjole, vivimos muchos tiempos, muchas cosas increíbles y solo recuerdo cosas buenas de esa persona. Sí, a mí bueno, haciendo la comparativa, cuando fallece mi papá, yo no tengo muchos recuerdos de él. Y tal vez se me dolió, o bueno, me dolió más que cuando falleció mi abuelita. Sí, porque no tuviste la oportunidad como de disfrutar tantas cosas, Y ¿no? con mi abuelita, cuando falleció, sí me dolió, pero fue como de ya se acabó su tiempo aquí y gracias por todo lo chido. Y toda la familia fue así, o sea, Ujú. parecía una gran fiesta. En vez de tristeza, de llanto y demás, todo era risa, recordar anécdotas. Ujú. Sí. ¿Qué etapa sentiste que te obligó a madurar más rápido? Ya me has contado ahí más o menos, pero no sé si sea lo que vas a contar, pero Sí, justo cuando mi papá murió, yo tuve que tener como la responsabilidad moral de ser la cabeza de la familia, porque mi mamá estaba destruida, porque pues todos vivíamos en la misma casa y yo tenía a mis hijos ahí. Entonces el tomar la responsabilidad de las decisiones, de las vacaciones, de todo eso, de la noche a la mañana, porque eran cosas que mi papá hacía. ¿cuál fue Sí. tu vida antes de que él muriera? O sea, ¿qué es lo que recuerdas que él te enseñó? Mi papá era una persona muy alegre, y a todo el mundo se estaba cotorreando, hasta el perro de la esquina con él platicaba y con él cotorreaba, y siempre iba por la vida así, siempre era muy alegre. Y Tanto así que la semana pasada dijiste que encontraste a alguien y te habló de él, ¿no? ajá, sí, venía caminando un señor que ha sido siempre, pues, el albañil de la colonia, y se quedó parado. Yo venía hacia la casa y él se quedó parado frente a la casa y empezó a decir: "Ay, aquí vivía don Miguel, ay, tan bueno que era". Empezó a hablar solo. "Ay, tan bueno que era una muy buena persona". Entonces, cuando me acerqué, me empezó a platicar de mi papá, ¿no? Sin saber quién era yo. Y me dijo: "Ay, es que él era muy bueno". No te reconoció. No, no me Ujú. reconoció, porque, pues, yo dejé de verlo desde hace mucho tiempo. Y me dice: "Él era muy bueno". Bueno, a mí siempre me trató muy bien, y a todos en general siempre nos trató muy bien. Y ya después de que me dijo: "Bueno, ¿y usted quién es?". Y le dije: "Ah, pues su hija". Y bueno, ¿y por qué le estoy contando Ajá, ¿y esto? por qué le estoy contando todo esto a usted? Le dije: "Ah, pues su hija". Me dijo: "Ay, es que él siempre fue muy bueno, pero lamentablemente lo alcanzó la desgracia". Y eso me enseñó mucho, o sea,
el ir con la vida con una actitud positiva. Él siempre decía que tienes que tratar a todos por igual, que vale lo mismo desde el que barre hasta el director general de la empresa. Y que siempre te van a tratar como te ves. Eso te iba a decir yo. Ujú. Entonces, tienes que dar siempre ser educado y siempre dar una buena cara, porque todos somos iguales en esta vida. Tanto el que barre, porque hace su esfuerzo por barrer, hasta que el director general, todos somos importantes. Y yo creo que es la lección más importante que me dio mi papá, el dar una buena cara a las personas y el tratar a todos por igual, ¿no? Y él siempre iba contento, siempre tenía una sonrisa, conocía Sí, lo mucha sabía. gente, siempre se encontraba mucha gente en la calle y todo el mundo lo saludaba y él también lo saludaba. Nosotros teníamos unos conocidos en Veracruz que nos hacían favor de recibirnos en su casa cuando íbamos de vacaciones. Ustedes dicen conocidos, para mí era mi familia. Sí, sí, pues era Éramos familia porque familia. nosotros llegábamos ahí. Y cuando nosotros llegábamos ahí a la colonia, yo me acuerdo que mi papá entraba, no sé, 3, 4 cuadras antes, al final de la colonia, y empezaba a avanzar y toda la gente que estaba sentado con sus mecedoras, todos le decían buenas tardes, don Miguel, y buenas tardes, don Miguel, y buenas tardes. Cuando nosotros llegábamos ya a la casa donde íbamos, ellos ya se habían enterado porque ya habían corrido a decirles que ahí iba don Miguel. Y pues ya salían a recibirnos y todo. O sea, eso recuerdo de mi papá. Siempre era muy sociable, tenía una sonrisa, siempre saludaba y siempre andaba cotorreando a todo el mundo. Siempre. Yo me acuerdo que tú cuando naciste, en las primeras horas de nacido te cargó y te dijo así en los brazos, hola, Cabulita. Y tú sonreíste cuando escuchaste su voz. O sea, siempre era una persona como en mood positivo, ¿no? Y eso me dejó esa enseñanza, ¿no? Siempre sé humilde y trata a todos por igual. Porque además la vida da muchas vueltas. No, y además decías o me han contado que con el lechero, los de Coca-Cola, el de la luz, el de la basura, que él hablaba con todos aquí, ¿no? Y además apostaba con el de los merengues y el de Coca-Cola. Ajá, apostaba y luego entraba ya con toda la charola de merengues y decíamos, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Porque está mucho dulce. Ay, no sé, pues ya se la gané, ahora cómansela. Sí, apostaba y aparte, esa parte de ser detallista yo creo que sí la heredé de mi papá, porque él, por Como de que el ejemplo, ser detallista. el tener detalles con mis alumnos, el tener No, o detalles. sea, en ti sí lo tengo claro. Ajá. Ahorita te invito a que lo platiques, pero de él, el que Porque él, por ejemplo, toda esta gente que mencionas en Navidad, por ejemplo, les daba, no sé, una botella o una despensa a todos, o sea, el que entregaba la leche, el que traía el periódico, la señora del cloro, el de la basura, o sea, él les daba siempre un detalle, una botella, una despensa, a lo mejor dinero, y yo creo que eso lo aprendí de y él. en la escuela también, por ejemplo, a mí en mi escuela creo dijiste que él una vez puso los dulceros, ¿no? Ah, sí, él también ponía, por ejemplo, en tu escuela, iba con las maestras y decía, ¿qué puedo poner, no? Yo le pongo todos los jugos, todos los Boing para todos los niños o todos los dulceros. Y en su trabajo también, o sea, él era maestro de secundaria de electricidad. Y cuando hacían Que le daba miedo a la electricidad, ¿no? que le daba miedo a la electricidad. No, era todo un show porque le daba miedo la electricidad. Los trabajos de especiales de sus talleres los planeaba mi mamá. O sea, la llevaba a ella a Peralvillo a ver las novedades de flores, de manualidades. Y entonces a mi mamá se le ocurría de pronto hacer una rosa con un foquito que prendía. Y entonces nos llevaba, pero mi mamá le decía, ay, ¿por qué no haces esta rosa? Ay, ¿por qué? O sea,
Yo le hacía sus exámenes, yo le hacía a veces sus planeaciones, yo le calificaba los exámenes, o sea, era toda una cosa bárbara, o sea, y era un chiste porque él sí daba clases y le gustaba, pero atrás de todo eso había un mundo, ¿no? O sea, las ideas no se le ocurrían a él, se le ocurrían a mi mamá, yo le hacía los exámenes, yo los calificaba, en fin. Él tenía algo muy, muy chistoso que yo platico mucho, ¿no? Él decía, era un líder nato. Y entonces decía, a ver, el sábado vamos a pintar la casa, ¿ok? Sí. Entonces nos decía, se ponía sus peores fachas y todo, ya estoy listo para pintar la casa. Mira, hijiringa, me decía, pero yo le decía papiringo, mira, hijiringa, la brocha se agarra así y entonces le vas a hacer así, así. Por la oreja, ¿no? Ajá. Le vas a hacer así toda la pared y así, y en las líneas pues le pones masking y le pintas y así, ¿no? Y él agarraba su brocha, le daba 3 brochazos. Ahorita vengo, voy a ver qué vamos a desayunar. Sí, está bien. Y ya, sí, o sea, te hablaba, ya vénganse a hacer así. Y después de un rato te traje una cubita. ¿Cómo vas? No, pues ahí la llevo. Ah, sí, mira, aquí te faltó, que píntale bien aquí, sí. Voy a ver qué vamos a comer. Sí. Y entonces ya, ¿no? Terminaba el día y se sentaba y decía, ay, estamos bien cansados de pintar. Pero sí nos quedó chido, ¿no? ¿Tú cómo ves? Y tú quedabas así todo bañado en pintura y todo. Y decía, ay, estamos bien cansados, pero sí lo hicimos bien, nos quedó bien. Ahora mañana nos chingamos la otra pared. O sea, él no había movido un pedazo, pero una brocha, pero él decía, "Ay, ya pintamos, ya hicimos, ya todo". Y era bien inteligente para eso en todo. O sea, en una de mis tías hubo un tiempo que compró una casa en Acapulco. Y entonces era una casa que tenía un pozo. Y íbamos toda la familia, éramos muchísimos, éramos 5 o 6 familias, ¿no? Con hijos y todo. Y entonces, pues todos queríamos ir a la playa. Pero para ir, regresar y bañarte, porque vienes con arena, vienes con agua de mar y de todo salado y demás, teníamos que dejar los tambos llenos de agua para llegar y bañarnos. Entonces en la mañana nos paraban a todos a acarrear el agua para que el agua quedara lista. ¿Quién los paraba? Mi papá, haz de cuenta que él llegaba con una charolita y nos echaba agua. Ya párense, ya levántense. Y nos echaba agua en la cara y hay que acarrear el agua. Ya, ándenes. Entonces ya nos parábamos y empezamos a cargar el agua. Hasta mi primito de como 3 años, con esas cubetitas con las que hacen los castillos en la arena, traía su cubeta con agua. Entonces todos íbamos y veníamos así como hormiguitas. Y de pronto empezábamos a oír los jicarazos. Era el único que se bañaba antes de ir a la playa y cuando regresábamos. Porque ya nos hacía a todos que acarreáramos el agua y de pronto ya oíamos que empezaba a caer el agua y ya se estaba bañando. Pero pregúntame cuántas cubetas llevaba él. No, pues ninguna. Ninguna, ninguna. Sí, Qué chido. pero era muy listo, o sea, nos hacía a todos trabajar. Em, si hoy lo tuvieras presente, ¿qué le dirías? Le diría gracias. Le daría las gracias por todo lo que fue, por todo lo que representó en mi vida. Yo justo esta parte de que mis hijos confiaran en mí, eso la tengo de él. O sea, siempre fue una persona con la que pude acercarme y pude decirle cosas. Y siempre que pudo me ayudó. Incluso antes de morir, yo me acuerdo que me fracturé un pie y en mi trabajo no me querían pagar por la incapacidad, porque como era una escuela particular, pues me tenían que pagar de buena fe, porque si querían no me pagaban. Y me acuerdo que él me habló por teléfono y me dijo, no estás sola y nunca te voy a dejar sola. No sé si él presentía que ya se iba a morir o qué, pero me dijo, te quiero mucho, siempre has sido mi princesita, siempre has sido mi muñequita, no estás sola
y nunca te voy a dejar sola. Y yo creo que eso, pues sí, hasta el día de hoy siempre está conmigo porque siempre recuerdo sus palabras, sus consejos. Entonces solo le daría las gracias. Qué chido. Em, ¿Hubo algo que quisieras hacer y que tuviese que posponer por nosotros, tus hijos? No, pues por mis hijos, no. Yo siempre fui muy feliz con la vida que tenía. O sea, desde chiquita yo siempre, antes de que me preguntaran qué quería, o sea, la primera pregunta que me dijeron, tú qué quieres ser de grande? Yo contesté, mamá. ¿Qué quieres ser de grande, mamá? Y ya cuando me dijeron, no, pero ¿en qué quieres trabajar? Ah, o sea, yo siempre quise tener 2 hijos, siempre quise ser profesionista. Y entonces no, que no hubiera cumplido por ser mamá, no. Cosas que me faltaron al ser mamá y maestra, sí, por ejemplo, eso de los festivales y demás. Pero no hay algo que yo haya sacrificado por ser mamá, no. De hecho, yo siempre quise ser mamá. Y de hecho, curiosamente yo quería tener 2 hijos, un hijo y una hija. Nada más que yo quería que naciera primero la hija y luego el hijo. ¿Por qué? No sé, yo quería primero una niña. Y resulta que Y nacieron al revés. tarán. Ajá, y nacieron al revés. Llegué yo. Y tú eres como una parte femenina muy, muy fuerte y ella es una parte masculina muy fuerte. ¿Quién sabe por qué? Pero sí. Sí, sí hay que reparar algo de la casa. Ella era la que Sí, ella era reparaba. la que le hacía la plomería y demás. Sí. Ujú. Y ella le gusta el fútbol. Y tú eres como más sentimental. Ella es más directa, más cruda, más cruel. Sí, ella es como un vato loco y yo como una señorita. Ajá. Ok, ¿y valió la pena todo lo que me contaste? Toda tu vida. Sí, yo creo que sí. O sea, yo en todo lo que hice me siento muy satisfecha. Fíjate que te voy a contar algo que alguna vez me hizo reflexionar. Una vez en una de las tantas escuelas de tantas carreras que he estudiado, me hicieron una Mm. pregunta y me dijeron, si hay algo de tu vida que pudieras cambiar ahora, ¿qué sería? Y mi primer respuesta, así inmediata, automática, fue el haberme casado como me casé, el haberme ido de mi casa como me fui, porque me fugué con tu papá. No lo No, sabías, ese no es mi papá. no lo sabías, pero ahora te estás enterando. No, sí sabía. Sí sabía, ya me habías contado. No, el irme como me fui de mi casa, el haberme casado como me casé, yo creo que no estuvo chido porque mi papá tenía mucha ilusión en mí, en que fueras profesionista, en que era la única mujer, en que me gustaba estudiar y demás. Entonces yo creo que a él le rompí el corazón cuando hice esto, cuando me fui porque se sintió decepcionado y demás. Pero después, analizándolo, si yo no hubiera hecho las cosas como las hice, no los hubiera conocido a ustedes. Ujú. O sea, no hubiera conocido a sus nietos. Los pocos o muchos años que los pudo disfrutar, los disfrutó al máximo, a los 2. Entonces, no, ni siquiera de eso me arrepiento. Lamentablemente, algo que me duele mucho es que mi papá se fue sin verme a mí como profesionista. Es algo que sí me pesa. Pero, pues no, ni de eso me arrepiento. O sea, en ese momento yo diría, yo cambiaría eso, pero ahora ya no, porque si lo cambiara, no los hubiera conocido a ustedes, que fue Ujú. una parte muy importante en la vida de ustedes también. Entonces, no, ni eso. O sea, me encuentro satisfecha como mamá, me encuentro satisfecha como profesionista y como hija tal vez como que sí siento un vacío todavía, como que quedé de a deber.
Pero, pues, en cuanto a lo demás, me siento satisfecha con mi vida. Si en este momento llegara el final de mi vida, me iría en paz y tranquila. Todavía no es su final. Hierba mala nunca muere. Bueno, cuando ya no estés frente a un salón de clases, ¿qué te gustaría que quedara de ti en todas las personas a las que les enseñaste? El que los vi a los ojos, o sea, el que me di la oportunidad de hacerle saber a cada uno de mis alumnos: "Sé que existes, sé que tienes diferentes necesidades, sé sé que eres". Porque muchas veces vamos por la vida, incluso hasta con nuestras propias parejas, incluso con nuestros hijos, con que existen y coexisten, pero no te das la oportunidad de saber qué Que están ahí. necesita, qué Ujú. está, cómo está, si está bien, si algo le preocupa, si algo le aqueja. Entonces, el que tuvieron una maestra que los volteó a ver, que les dedicó tiempo para saber qué les gusta, qué no les gusta, qué les disgusta, y que se sientan escuchados y que se sientan valorados. Porque como te decía, a lo mejor es muy poco tiempo y a lo mejor solo son tus alumnos un ciclo escolar, pero que se lleven eso, que son valiosos, que valen mucho por ser y por existir. Todos valemos mucho por ser y por existir. Qué bonito. ¿Y qué le dirías a alguien que no se dedicó a lo que quería ser de niño y que está cargando con esa frustración el día de hoy? Ay, pues no te frustres, hazlo, hazlo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo, por ejemplo, yo te decía a ti cuando tenías duda de qué carrera elegir, que no sabías a qué dedicarte, y te dije: "No tengas miedo, hazlo. Si no te gusta, lo dejas". Y eso es en todo, en todo. Si tú pides un postre y no te gusta, déjalo, no te lo comas, pide otro. Algo muy feo que en la casa de mi papá, su familia no era así, o sea, no conocí bien su pensamiento, pero si tú pedías, por ejemplo, ¿quieres leche con chocolate o un café? Algo así te preguntaban, ¿leche con chocolate o algo más? Café no creo que me hayan ofrecido. Pero si pides leche con chocolate, te la tienes que acabar porque ya la pediste. A lo mejor era una forma de, tienes que aceptar tus decisiones, porque son tus Sí, decisiones. la abuela decía: "Aquí se comen lo que se les da y se aguantan lo que se les dice". Ujú. Pero yo creo que no, yo creo que en la vida, si tú no eres feliz con tu pareja, déjala. Va a doler, va a sufrir, sí, pero déjala. Va a Y ser un además te estás momento. limitando a vivir otras cosas, Y porque estás limitando a la otra persona, la estás ujú, atando a algo que no te gusta y eso es egoísta. ujú, O sea, yo creo que en la vida tenemos la decisión de, si no me gusta este camino, puedo ir por el otro. Si ya pedí un pozole que no me gustó, porque le falta sal, porque no sé qué, déjalo, no te lo comas, pide otra cosa. Y yo creo que esa forma de ver la vida, híjole, te quita muchos pesos de encima, muchos. Yo me acuerdo cuando tú alguna vez me comentaste: "Es que no me siento merecedor del carro que tengo". Y yo te dije: "Hijo, muchos quisieran tener el carro que tienes". Mi primer carro fue un bochito carcachita. Entonces, no te pienses si lo mereces o no, disfrútalo, disfrútalo. Y entonces, hazte merecedor. Esfuérzate más para que tú mismo te lo creas y tú mismo te sientas a gusto contigo. ujú. Yo me acuerdo, yo siempre fui una niña de dieces, siempre fui machetera, siempre me gustó estar estudiando, estudiando, estudiando. Yo le decía a mi mamá, íbamos a salir y yo agarraba mis cuestionarios y me iba en el carro y le decía: "Mamá, pregúntame, y pregúntame". Y ya cuando le contestaba bien, me decía: "No, pues sí, ya te lo sabes". Y cuando no, me decía: "No, vuélvelo a estudiar y vuélvelo a leer". Y otra vez, y otra vez, y otra vez.
Cuando yo llego a la vocacional y repruebo mi primer materia, no, hombre, yo me quería morir. O sea, yo era una niña que siempre había tenido becas, que siempre había tenido reconocimientos, siempre había estado en la escolta. Y cuando llego a la vocacional y repruebo mi primer materia, no, hombre, yo quería que la tierra me tragara. Y recuerdo que mi papá me dijo, ¿y qué sigue? No, es que tengo que presentar el examen y el extraordinario y pagarlo. ¿Y cuánto es? No, pues como 30 pesos, no sé. Pues págalo y preséntalo. Y luego, ¿qué sigue? No, pues tengo que hacer el examen y que no sé qué, y no sé qué. Y mi papá me dijo, no te voy a regañar, porque con lo mal que tú te sientes es suficiente, Ya, con eso basta. ¿no? O sea, entonces ahí te das cuenta que él lo hizo bien. Ni siquiera fue necesario que me regañara. Yo solita me sentía súper mal por haber reprobado. Entonces ahí te das cuenta que él lo hizo bien, que te orientó correctamente. Y entonces eso es, pues no te detengas, ¿qué sigue? Pues presentar el examen. Y además no lo pasé a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni como 6 veces tuve que hacer el pinche examen para pasarlo, hasta que lo pasé. Entonces, pues no te detengas y no te quedes. La vida es tan corta que no te... Si esto no funciona, cámbialo. Cámbialo, no pierdas el tiempo, no te detengas, no te desgastes, no. Avanza, siempre ve para adelante. Ok. Bueno, tú dijiste que si tuvieras a tu papá, le darías las gracias. Si tuvieras a tu papá enfrente, le darías las gracias. Y pues yo también quiero hacer eso contigo. Gracias por todo lo que me has enseñado. Y sí, te he reclamado y te hemos reclamado, mi hermana y yo. Y los dos nos hemos puesto a platicar y decir, es que ella hizo esto y esto y esto y esto. Y también familia nos ha dicho, es que tu mamá esto y esto, esto, esto y esto. Pero Franco Escamilla lo dijo una vez. Si tú le reclamas a tu papá, porque él lo hizo, él le reclamó a su papá. Si tú le reclamas a tus papás, no te vas a sentir bien. Y al contrario, ya al rato que no estén, te vas a sentir mal. Y no somos los mejores papás. Por ejemplo, si yo fuera papá, y me lo preguntaron el mes pasado, que si yo tuviera hijos, que querría un hijo o una hija. Yo les dije que una hija. ¿Por qué? No sé, pues daría la vida por mi hija. ¿Por qué no un hijo? No sabría ser un papá para un hijo. O sea, no sabría cómo acercarme a él, a explicarle ciertas cosas que vivimos los hombres. Claro, para una mujer tampoco, ¿no? Porque pues, no soy mujer. No, y menos todos los cambios que vive una mujer. Pero yo no sabría ser papá para el hijo. Ni Y para la hija, siendo honestos. es que como yo te decía, nadie te enseña, nadie te dice Ujú, este sí, es no el hay un camino correcto. instructivo Y ahí. aunque te lo dijeran, tus hijos no van a ser igual que mis hijos. Ujú, Entonces, no hay como un instructivo. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que al final de la vida nadie te va a decir lo hiciste bien o lo hiciste mal. ujú, ujú. O sea, es así como que aviéntate y a ver cómo sale, ¿no? Y en esta cuestión, pues el que mis hijos me reclamen también habla de que lo hice bien, porque quiere decir que sienten la confianza de Ujú, externarme ujú, lo que piensan, ujú. ¿no? O sea, Sí, no tenemos el miedo de decirte, oye, fuiste una mala mamá. sí, o O- hiciste mal esto, ¿no? ajá. Ujú. O qué estabas haciendo cuando yo me sentía solo, cuando yo me sentía abandonado, cuando yo me sentí, o sea, eso quiere decir que lo hice bien porque pueden incluso comentarme lo que sienten o lo que piensan. No, y además, sí, o sea, como te lo dije, mis amigos me decían, yo quiero una mamá como la tuya. Pues eso habla también de la mamá que eres. O sea, si fuiste una mamá chida. O sea, no, ¿cómo decirlo? No es que no te importáramos y que nos dabas libertinaje, sino que
nos permitías y además nos orientabas, nos apoyabas, nos escuchabas. En nuestras locuras nos has ayudado. La cena que tuve con mi novia, tú me ayudaste ahí. Todas las cosas que ahorita estás aquí, en esta locura que estoy haciendo ahorita. Entonces, pues muchas gracias por todo, las enseñanzas. Y gracias porque a mí me gusta escuchar. Yo no conocí muy bien a mi papá. Lo poco, ya no recuerdo su voz. Ya no recuerdo muchas de sus expresiones. Sí recuerdo su cara porque, pues afortunadamente la veo diario. Pero, pues gracias por hablarme de él porque es como seguirlo teniendo vivo. Es como hablar con él. Porque yo no conocí, por ejemplo, esto que dices que el tratar por igual a todos, yo no sabía eso, que él te había enseñado eso. Y si es algo que he aprendido solito y que ya darme cuenta que él te lo transmitió a ti y tú me lo transmitiste a mí, pues ya dices, oh, qué chido. O sea, sí he convivido con él indirectamente. También muchas gracias por eso. Pues yo creo que lo más importante como mamá es justamente ganarte esa confianza de tus hijos. O sea, yo me acuerdo que en algún momento yo te dije, el día que tú te quieras hacer un tatuaje, Sí. dime, ten la confianza de acercarte a mí y decirme, y entonces vamos a buscar un estudio que sea higiénico, que cumpla con los requisitos, y yo te lo pago. Pero dime, ¿por qué? Porque no quiero que te vayas a tatuar en el tianguis o en la calle donde a lo mejor no tienen las medidas higiénicas y demás. O sea, yo creo que eso es lo más importante como papá, que tus hijos confíen en ti. No nada más cuando tienen un problema, sino en todo. Y ser parte de la vida de tus hijos de esa manera es, yo creo que algo que sí debería de cambiar en la educación. O sea, ¿cuántos hay que llegan y ya se tatuaron y ni sabes dónde y se hicieron así todo el tatuaje Y lo hacen por chueco? rebeldía a veces. Ajá, y era el tigre Toño el que se querían tatuar y les quedó como el gatito Motita. O sea, sí es bien importante eso, porque además, por ejemplo, un tatuaje te va a durar toda la vida y el elegirlo bien y el que te lo hagan bien y que te lo hagan con seguridad es algo muy importante. Y el que mis hijos contaran con la confianza suficiente ya para decirle, hijo, yo te llevo, yo te lo pago, Mm. pero acércate, pero dímelo, ¿no? Incluso hasta opinar y diseñarlos juntos y cámbiale aquí, ponle este color, ponle aquello, ponle allá. O sea, es algo que te hace parte de su vida que a lo mejor yo creo que tú en la vida no lo vas a olvidar y que a lo mejor tú cuando tengas hijos lo vas a poner en práctica, ¿no? O sea, ya no va eso de que la educación con miedo, ¿no? Bueno, yo creo que en mi caso, eso de la educación con miedo no va. ¿Por qué? Porque Fuiste una mamá moderna. yo Porque a la educación a eso se está enfocando. es que yo a mis papás muchas veces les mentí. O sea, les decía: "Voy a estar", me llevaban a casa de mi amiga y les decía: "Voy a estar aquí en casa de mi amiga", y no es cierto, en cuanto mi papá se arrancaba, me iba a la fiesta, Mm. arriesgándome porque mi papá no sabía dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba. Entonces, ¿por Y tú qué no llegar querías a vivir eso? esa preocupación, ¿no? Claro, ¿por qué llegar a eso? ¿No? O sea, yo me acuerdo que muchas veces les dice: "Si te vas a ir de pinta, dime". Ujú. ¿Por qué? Porque Para voy a estar saber segura. dónde estás. Hasta te doy dinero para que disfrutes la pinta y yo voy a saber dónde estás y voy a saber que estás bien. Entonces, dime. Ay, creo que solo una vez me fui de pinta. O sea, pues avísame, ¿no? Y así me siento con más seguridad y no te arriesgas y no te pones en Y a lo riesgo. mejor sí es cierto, porque por ejemplo, como tú lo permitías o además nos orientabas y nos apoyabas, eso no me incitó a que lo hiciera por rebeldía. Ajá. Y lo hice menos. Sí, a lo mejor le quité lo divertido, pero pero el riesgo ya no Pero estuvo. quitaste el riesgo. Ajá. O sea, el riesgo ya no estuvo, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que también les dije a mis hijos, a los 2,
El día que tú le tengas que poner en la madre a alguien, dale bien. Pero vienes y me dices para que cuando me manden a hablar a la escuela no ponga yo mi cara de pendeja. Obviamente que no escuchen esto los papás de mis alumnos ni mis alumnos, pero sí, o sea, si tienen, la violencia no es el camino, pero si tú ya te hartaste, hazlo bien, nada más que ven y dime para que cuando me hablen yo sepa qué decir, ¿no? O sea, esa confianza, ese nivel de confianza que es un lazo que haces con tus hijos, es bien difícil, es bien complicado porque sí, en cierta forma pierdes cierta autoridad como mamá al convertirte en amiga, pero te da mayor seguridad, o sea, sabes en qué están tus hijos, qué están haciendo, qué les duele, qué no les duele, qué les preocupa. Y a lo Y mejor sí nos expusimos a ciertas cosas, pero tal vez menos. es que los riesgos siempre van a existir, Ujú, en toda la ujú. vida siempre va a existir riesgos. Pero el que lo puedas hablar con alguien de tu entera confianza y que sepas que esa persona te va a respaldar, yo creo que eso no se paga con nada. O sea, para mí como mamá es lo más importante. O sea, que sepas que yo antes de regañarte, antes de juzgarte, antes de castigarte, voy a estar ahí para ver qué hacemos. Ujú. Y lo que dijo mi papá y que sigue, ¿no? Ajá, ¿y qué sigue? O sea, bueno, ya pasó, ¿qué sigue? Ujú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero algo que quiero que sepas es que no estás solo. Yo lo voy a resolver contigo. Y gracias por acercarte y contarme. ¿No? Ey, qué chido. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias, ¿no? Por todo y por este espacio, por contarnos tus anécdotas. Nos vemos. Ayer se publicó Voces del Purgatorio, Brujería. El domingo nos vemos con El Sombrerero en el Multiverso de las Maravillas. Con... ay, ¿de qué nos... ah, del Mago de Oz. Y pues ojalá aceptes la invitación a platicar en Voces del Purgatorio, porque pues Voces del Purgatorio es otro proyecto especial que creo que tiene que ver con nuestra familia. Y he estado muy emocionado escribiendo el guión, más emocionado que para este episodio. Pero nunca me imaginé que en este episodio habláramos de tantas cosas que no, a veces así natural no sale. Sí. Y tantas cosas que quedan por ahí. Ujú, sí, sí, nos das la oportunidad para una segunda entrevista aquí en el Circo de Julias, pues mejor. A mí me gustaría entrevistarte, me gusta ir a los lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, el negocio, me gustaría. Aquí estamos en el set de Voces del Purgatorio, pero porque pues no, o sea, ir y grabarte ahí con los niños, pues no, por la identidad de los niños, ¿no? La seguridad y... No, pero sí te puedo invitar a mi salón. Nada más que ahorita no hay clases, estamos de vacaciones. Sí, también además, otra cosa es que la grabación se está haciendo ahorita que están de vacaciones. Pues sí, porque si no, no tendría tiempo. Ajá, exactamente, no tendrías tiempo por la planeación y todo lo demás, entonces pues muchas gracias. Ojalá esto te haya gustado y que nos abras las puertas otra vez de tu experiencia. A lo mejor ya no hablamos de como maestra, o sí, porque también nos faltó hablar de, yo quería hablar, no sabía cómo meterlo a la plática, pero quería hablar de esta Vero. Sí, muchas experiencias, muchas. A mí Vero se me hace algo muy importante en tu vida, porque fue importante en mi vida. La pequeña Vero. Mata Sí. puta. Que te ¿Cómo decía. resolver estas situaciones? Sí, claro, o sea. Y también en el segundo episodio, o sea, lo estoy diciendo ahorita porque me gustaría tener el registro. Ahorita no tengo en qué anotar, pero pues estamos grabando. Me gustaría hablar de si quisieras escribir un libro. Tal vez tus memorias como maestra. El legado que le vas a dejar a la educación. Cómo orientar a los maestros a que les guste su trabajo. O sea, aunque ganes mal, aunque tengas problemas en casa, por estar trabajando en casa, ¿cómo los podrías ayudar con un libro? Eso estaría interesante.
Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Ah, ¿algo más que quieres comentar? No, nada, gracias a ti, gracias por el espacio y gracias por escuchar. Nos vemos. Chao. La función apenas comenzó.